Bienvenidos una vez más, hermanos, en esta noche a nuestro servicio virtual. Gracias por acompañarnos, gracias por estar viendo esta transmisión. Y es un placer, hermanos, tenerles en este tiempo en el cual tomamos para aprender palabra de Dios, pero también alabar su santo nombre. Así que acompáñenme cantando a nuestro Dios, alabándole el himno, cantando el himno que se titula Dilo a Cristo. Cantemos fuerte, hermanos, a nuestro Dios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, vía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Vía en Cristo el Señor, vía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, vía tan solo en Él. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre mío, que moras en la inmensidad de los cielos, te damos las gracias por permitirnos una vez más poder estar aquí, poder, mi Dios, tomar este tiempo para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por el servicio que nos permitiste en la mañana. Gracias también, mi Dios, por este tiempo que también nuevamente nos permites para honrarte, mi Dios. Usa al predicador en esta noche. Mi Dios, habla a nuestro corazón y que como iglesia de Aragón, tomemos decisiones en tu palabra. Por favor, Señor y Dios. Todo esto lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar cantando a nuestro Dios el himno que se titula Sembraré la simiente preciosa. Canten fuerte, hermanos, ahí en sus hogares. Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón.
segaré al hallarme en la casa de Dios. Bien, hermanos, tomemos un tiempo para preparar nuestra Biblia, tal vez hacer algunas anotaciones de la predicación, así que voy a dejar el tiempo, Pastor Esteban. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Espero que en esta noche usted se encuentre bien. Vamos a continuar con nuestra serie, así que le invito a que vaya a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 12 al 26, pero lo vamos a leer al ratito. El tema de esta noche, hermanos, el título es Dios todoterreno. Dios todoterreno. ¿Ha escuchado o conoce usted un vehículo todoterreno? Es de esos vehículos que puede andar donde no hay terreno. Por ejemplo, los coches que vemos en la ciudad, si encontramos un pantano, si encontramos una zona desértica, rocosa, ya no puede andar. Pero un vehículo todoterreno anda por donde sea. Parece que no hay camino, pero el vehículo todoterreno de una manera u otra encuentra camino y quizás mi linda esposa me compre uno de esos vehículos de mi cumpleaños de 80 años, ¿verdad? Pero vehículo todoterreno, eso puede ir por cualquier lado. Puede andar por cualquier lado. Pasa lento y pasa como que parece que se va a caer. No sé si usted ha visto, parece que se va a caer, pero no se cae y anda. Encuentra un río, un lago y sin problemas pasa. Y hermanos, en esta noche quiero que meditemos, porque hay veces que nuestra vida la condición de nuestra vida parece como si estuviéramos en un pantano. Parece como si estuviéramos en un desierto de rocas, donde parece que no hay camino, parece que no hay manera de seguir adelante. Pero en esta noche, hermanos, Pablo nos da un tremendo ejemplo y testimonio del poder de Dios, de la capacidad que tiene Dios, que por donde parezca que no hay camino, Dios nos puede guiar. Dios nos puede guiar por igual. Entonces, hermanos, en esta noche quiero que tengamos confianza de que las cosas que nos suceden, Dios lo puede dirigir a bien. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar en esta noche. Padre, te damos gracias por este ejemplo. Te pido que sea de bendición, sea de exhortación a mis hermanos. Ayúdame a comunicar tu palabra, tus verdades con claridad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Pablo lo habían encarcelado por predicar. Y comenzamos en Filipenses 1, versículo 12. Comienza con estas palabras exhortando a los hermanos en Filipo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Y Pablo comienza explicando y exhortando a los hermanos en Filipo y diciéndoles: hermanos, yo estoy encarcelado. Me metieron preso de una manera injusta por tratar de hacer bien, pero quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y lo que Pablo explica, hermanos, en los siguientes versículos que vamos a estudiar esta noche, es que cuando parecía que Dios había cerrado puertas, cuando parecía que las cosas no estaban caminando o marchando de la manera que él esperaba, es decir, él estaba predicando, él estaba sirviendo al Señor, y quizás lo que Pablo esperaba es que Dios abriera puertas, es que Dios los bendiciera, lo bendijera, pero lo contrario estaba pasando. Que en vez de que Dios abriera puertas, lo estaba metiendo en la cárcel. En vez de que Dios abriera puertas, lo estaban apedreando, lo estaban maldiciendo, lo estaban diciéndole de cosas.
Y es lo que Pablo está viviendo. Pero aquí Pablo da testimonio a los hermanos en Filipo. Dice: quiero que sepáis que cuando parece que todo estaba yendo mal, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo malo que parece que me ha sucedido, ha redundado, ha resultado más bien para el progreso del evangelio. Dios todoterreno. Parece que el camino se está acabando, parece que ya no hay terreno, parece que ya no hay manera de seguir adelante. Pero es ahí, en esa situación, cuando Pablo da testimonio. Hermanos, no van a creer que cuando lo peor me pasó, cuando me pasó cosas que parecían injustas, ahí fue cuando Dios obró de una manera milagrosa. Qué tremendo, hermanos, es saber que Dios puede dirigirlo a bien. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Se ha sentido que ya ha llegado al extremo y parece que todo lo que usted encuentra es un barranco? Parece que no hay camino, parece que no hay marcha adelante. Y podemos decir: Dios, hemos servido tan fielmente, hemos hecho de nuestro mejor esfuerzo, pero no hay camino. Me has traído aquí, no hay camino. Quiero que aprendamos en esta noche que es en esas situaciones de desesperación que Dios lo puede dirigir a bien. ¿Cómo permitir que Dios dirija nuestra vida? Solamente le tengo 2 puntos en esta noche. ¿Cómo permitir que Dios dirija mi vida? En primer lugar, reconozca el motivo espiritual detrás de la dificultad. Reconozca el motivo espiritual. Leamos lo que la Biblia dice. Voy a leer de los versículos 12 al 17. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hermanos, debemos de reconocer el motivo espiritual. El motivo espiritual. Lo que Pablo da testimonio, hermanos, es que él dice lo siguiente: fui encarcelado de tal manera, versículo 13, que mis prisiones, de tal manera que lo que me ha tocado vivir, las cosas injustas que me han tocado vivir, mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Lo que está diciendo, hermanos, aquí es que sí, lo que me sucedió fue una injusticia, lo que me sucedió fue algo que yo no quería. Pues quién quiere que lo encarcelen, ¿verdad? Pero lo que sucedió fue gracias a lo que sucedió, fue gracias a que Dios me permitió vivir esto. Que los que estaban en la cárcel, que las guardias en la cárcel, que los demás que estaban encarcelados por la culpa, por la razón de que yo estoy en la cárcel, ellos escucharon el evangelio, ellos conocieron del Señor. Y Pablo dice: quiero que sepáis que lo que me ha sucedido más bien ha redundado para el progreso del evangelio. Pablo está diciéndoles: hermanos, miren, no es bueno lo que me pasó, pero Dios tenía un propósito. Pero Dios tenía un propósito. Y también, no solamente eso, habían hermanos desanimados. Habían hermanos desanimados. Note lo que la Biblia dice, versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor,
Oh, hermanos, cuando a Pablo lo encarcelaron, quizás Pablo dijo: Dios, ¿por qué? Pero estando en la cárcel, Pablo vio a los que estaban recibiendo al Señor. Pablo vio a los que estaban convirtiéndose de su idolatría al Señor Jesucristo. Y también vio a los hermanos que estaban desanimados, que estaban desalentados, quizás espiritualmente estaban decaídos. Pero ellos, al ver a Pablo, al ver lo que le sucedió a Pablo, ellos cobraron ánimo. La Biblia dice: cobraron ánimo. De tal manera, tanto ánimo que ellos hablaron la palabra sin temor. Oh, ellos cobraron ánimo, dijeron: estamos, gracias a que Pablo está aquí con nosotros, podemos cobrar ánimo, seguir adelante. Y Pablo dice: hermanos, quiero que sepan, si yo no hubiera estado en la cárcel, esos guardias, esos estaban encarcelados, no hubieran escuchado de la palabra del Señor. No solamente eso, sino que los hermanos que estaban desanimados, quiero que sepan, cobraron ánimo. Dios me usó. Lo que me ha sucedido ha redundado, ha resultado para el progreso del evangelio. Hermanos, debemos de reconocer el motivo espiritual detrás de la dificultad. En estos momentos no sabemos por qué. No sabemos por qué usted se encuentra en un barranco sin saber cómo continuar, de qué manera salir adelante. Oh, pero hermanos, Dios tiene un plan, Dios tiene una razón, Dios tiene un motivo del por qué usted está allí en esa situación. Reconozcamos el motivo espiritual, hermanos. No solamente eso. Para Pablo, estando él en la cárcel, algunos querían aprovecharse de él. Versículo 15: algunos, a la verdad, predican a Cristo, noten, por envidia y contienda. Versículo 16: los unos anuncian a Cristo por contención. Note específicamente: pensando añadir aflicción a mis prisiones. Oh, hermano, es cierto de que cuando estemos atravesando por una dificultad, por una prueba, hay aquellos que aprovechan, hay aquellos que nos quieren desanimar, hay aquellos que nos dicen palabras que nos hieren aún más. Oh, hermanos, estos, como vieron que Pablo estaba encarcelado, dijeron: esta es mi oportunidad para que ellos me conozcan. Esta es mi oportunidad para que yo tome el lugar de Pablo y para yo tener seguidores. Algunos por envidia, por contención, por querer añadir aflicción a Pablo. Pero recuerde, reconozca el motivo espiritual detrás. ¿Cómo responde eso Pablo? Sabiendo la situación en la que se encontraba, gente quería abusar, gente quería agregar aflicción a Pablo. ¿Cómo responde Pablo a esto? Pablo dice, versículo 17, versículo 15 y 17: habían algunos que por amor, por buena voluntad también lo hacían, pero habían aquellos que no. Versículo 18: ¿qué pues? ¿Cómo responderé? Pablo dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué pues? Creo que era mexicano, ¿verdad? ¿Qué pues? Que no obstante, noten esto, Pablo dice: es que la realidad es que de todas maneras, o por pretexto, por verdad, por buena voluntad o por mala, por querer apoyarme, ayudarme o querer agregar aflicción, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Dice: Cristo es anunciado. Pablo dice: la realidad, no importa con qué motivo lo hicieron, pero la realidad, el resultado es que Cristo es anunciado. Y versículo ahí 18 dice: y en esto me gozo. Otra vez, reconozca el motivo espiritual. Habían algunos que querían agregar aflicción, habían algunos que querían hacerle mal, pero Pablo dice: al fin de cuentas, dice Pablo, hermanos, la verdad es que yo me gozo, porque ellos, al querer hacerme daño, Dios tenía un mayor propósito que resultó para el progreso del evangelio. De cualquier manera, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y Pablo dice: yo sé que estoy en las prisiones, pero hay suficiente razón para gozarme. Hermanos,
Hay suficiente razón para estar decaídos, para estar desanimados, para llorar, para angustiarnos cuando estamos en el barranco. Pero también hay suficiente razón para gozarnos, para reconocer que Dios está obrando. Hermanos, hay suficiente razón para seguir adelante. Y es lo que Pablo nos está enseñando. Hay razón, dice, y en esto yo me gozo. Y en esto yo me gozo. Hay razón para gozarnos, hermanos. No porque estamos en un barranco, sino que hay un motivo detrás de esta dificultad. Dios está obrando. Hermanos, Dios está obrando en su vida. Dios no quiere cambiar a usted. Dios quiere que su fe deje de menguar. Dios quiere que usted sea más fiel al Señor. Dios quiere que usted vea y reconozca la mano de Dios, el poder de Dios, el trabajo que Dios hace en su vida y en su entorno. A través de esa dificultad, a través de esa situación cuando parece que no hay salida, ahí es cuando Dios dice: quiero que reconozcas que mi plan no se ha terminado. Es lo que José dijo. Lo que sus hermanos pretendieron para mal, Dios lo encaminó a bien. Y hermanos, usted no sabe cómo hacer, cómo salir adelante. La verdad, creo que muchos estamos en esa situación por la pandemia que vivimos. Pero Dios dice: yo tengo un motivo detrás de todo esto. Yo tengo una razón, yo tengo un plan, yo tengo una meta. Por eso reconozcamos y como Pablo digamos: hermanos, quiero que sepan, está horrible aquí la cárcel, la comida está horrible, no me da mis taquitos, no me da mi guisado, está horrible. Pero quiero que sepan, al estar aquí, buenas cosas también ha pasado. Yo deseo que todos salgamos de esta, en verdad. Pero mientras estamos aquí, hermanos, en esta situación, buenas cosas pueden pasar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un motivo, porque Dios nos puede encaminar. Así que no pierda esa esperanza, hermanos. Lo que Pablo nos está enseñando, la situación en la que estamos, no importa cuál sea la situación, Dios lo puede encaminar a bien. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree que Dios es capaz? Yo sí, yo quiero creer, debo creer. También usted, hermanos, también usted. No solamente reconozca el motivo, pero con esto termino. Responda de manera espiritual. Responda de manera espiritual. Ya vimos la primera parte, pero déjenme leerles versículos 18 al 26. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús, gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo dice: lo que sucedió fue para el progreso del evangelio. Por eso respondo con gozo, versículo 18, respondo con gozo, porque todo lo sucedido fue para el progreso del evangelio. Gente escucharon a Cristo, los guardias, los que estaban encarcelados escucharon a Cristo, hermanos que estaban desanimados fueron alentados, y algunos, aunque sea por envidia, el resultado fue que más escucharon de Cristo Jesús.
Y Pablo dice, tengo gozo, no solamente por eso, versículo 19, también tengo gozo porque yo sé que por vuestra oración y la suministración o la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y dice, tengo gozo porque ustedes están orando por mí, tengo gozo porque el Espíritu Santo me va a ayudar en esa situación, tengo gozo porque Dios me va a permitir seguir adelante en mi obra, en mi ministerio. Y Pablo dice, tengo gozo. Lo que Pablo está diciendo es esto, hermanos: tengo gozo porque sea como sea, Dios siempre gana. Y hermanos, Dios siempre gana. Dios nos puede guiar, sea cual sea la situación. Dios nos puede guiar a bien. Nadie puede en contra de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios quiere guiarnos, ¿quién nos va a impedir? No entendemos la situación, estamos en el barranco, pero Dios sí entiende la situación. Dios tiene un camino que nosotros no vemos, no conocemos, pero hay que responder de manera espiritual, con gozo, pero también con confianza. Quiero que noten, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, note esto, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. Como siempre, cuando estaba predicando en las sinagogas, cuando tenía a los hermanos que me apoyaban, que estaban conmigo, como siempre, en los buenos y en las malas, como siempre será magnificado Cristo. Pero ¿de qué manera? Antes bien, con toda confianza. Pablo está diciendo, mi confianza no ha movido. Nadie puede quitar mi confianza que tengo en Cristo Jesús. Con toda confianza, deseando magnificar a Dios, a Cristo. Ahora también será magnificado Cristo, así como en las buenas, ahora también en las malas. Mi deseo no ha cambiado, mi meta no ha cambiado, mi respuesta no ha cambiado. Tengo que responder espiritualmente, como deseando magnificar a Cristo, hermanos, deseando magnificar a Cristo, como siempre, en las buenas y en las malas. Qué tremendo, hermanos, que aún en las peores circunstancias podemos ver a Dios cirujano operando para nuestro beneficio. Y le dio confianza. Le dio confianza a Pablo, porque había visto todo lo que Dios estaba haciendo y había visto cómo Dios lo estaba sacando adelante. Tuvo confianza. Pero antes de terminar, había razón del por qué Pablo tuvo esa confianza. Hermanos, escúcheme bien, esto es crucial. Dos factores, dos ingredientes del por qué Pablo tuvo gozo y por qué Pablo tuvo confianza, aún estando en la cárcel, aún con la amenaza de su propia vida. Dos ingredientes, ¿listo, hermanos? Número uno, tenía seguridad de salvación. Tenía la seguridad de salvación, doctrina. Él conocía la doctrina de la palabra de Dios y él confiaba totalmente que eso era real. Quiero que noten, hermanos, lo que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 20 también al final dice: será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pero dice: para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Cómo tenía la certeza que morir era ganancia? Seguridad de la vida eterna. Él, hermanos, creía que el cielo era real. Él creía que no perdía a su seguridad, sino que tenía esa seguridad de salvación. Él sabía: morir es ganancia. No dijo quizás sea ganancia, no, dijo morir es ganancia. Porque Pablo dice: yo sé que Dios lo ha prometido, es lo que Dios enseña. Y hermanos, Pablo pudo tener gozo porque él conocía las doctrinas de la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios, él conocía lo que Dios enseñaba. Conocía doctrina.
Juan capítulo 10, versículo 28, rápidamente. No vayan allá, ya estoy ahí. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna, Jesús hablando. No perecerán jamás, jamás. Y ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 6, 37. También dice lo siguiente, hermanos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Él tenía la seguridad, hermanos, y es un pequeño detalle, pero por esa razón él tenía seguridad, porque él decía: lo peor que me puede pasar es ganancia. ¿Por qué? Él sabía, él conocía la doctrina de la seguridad, de la salvación, la doctrina que el cielo es un lugar real, la doctrina de que Dios es Dios todopoderoso. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando no tenemos doctrina, hermanos, tambaleamos. Si no podemos apoyarnos plenamente en las escrituras, escúcheme bien, si no podemos apoyarnos plenamente, completamente en la palabra de Dios, la esperanza se desmorona. La esperanza se desmorona, hermanos. Debemos estar firmes en las doctrinas. En segundo lugar, él sabía, tuvo gozo y confianza porque él sabía que su trabajo no iba a ser en vano. Él sabía que termine como termine, ya sea de vida o muerte, él sabía que le esperaba recompensa. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Para el beneficio de la obra. Versículo 25. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Primera de Corintios 15, 58. Noten lo que dicen. Así que, hermanos, Pablo hablando: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo sabía eso cuando le escribe a los filipenses. Tenía una gran determinación de seguir adelante, de querer seguir adelante, porque sabía que iba a haber recompensa. Pablo dijo: no importa cómo terminen, yo sé que si me quedo, yo sé que debo de seguir adelante porque hay beneficio, porque no es en vano. Y por eso tuvo gozo y confianza. Por eso dice versículo 25: confiando esto, mi deseo de querer trabajar más, me quedaré con ustedes para vuestro provecho. Porque tuvo gozo y confianza por la doctrina que sabía y por la determinación de seguir trabajando, determinación de que sabía de que nada iba a ser en vano. Hermanos, sea lo que sea que estemos viviendo, Dios nos lo puede encaminar a bien, Dios lo puede dirigir a bien. Pero primero, reconozcamos el motivo espiritual. Reconozcamos a Dios obrando detrás de las cortinas de nuestra vida y respondamos de una manera espiritual. ¿Cómo? Con gozo, sabiendo que es para el progreso del evangelio, sabiendo que Dios está trabajando a través de mí. Y respondamos con confianza, porque creyendo plenamente en la palabra de Dios, en las doctrinas, y teniendo determinación de involucrarnos, de servir al Señor, porque esa parte nadie se lo va a poder quitar a usted. Oh, hermano, si usted no ha servido al Señor, si usted no ha participado, no se ha involucrado en servir al Señor, involúcrese ahora, porque esa parte, sea cual sea la situación, no importa qué tan difícil sea lo que usted esté viviendo, esa parte de su obra, de su ministerio, de su sacrificio, de su servicio al Señor, nadie se lo va a quitar, no va a ser en vano. Así que, hermanos, con confianza sirvamos al Señor, aunque estemos en un barranco. Padre,
Ayúdanos a poder decir lo que Pablo dijo, como él lo dijo a los hermanos en Filipos. Quiero que sepáis, hermanos, que mi situación precaria ha redundado más bien a lo contrario para el progreso del evangelio. Que podamos todos decir eso, Padre. Que reconozcamos que tú siempre ganas. Que podamos responder con gozo, con confianza, teniendo en cuenta de que nuestra obra, nuestro ministerio al Señor no es en vano. Y también sabiendo, conociendo las doctrinas de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia segura. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa perspectiva. Ayuda a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos este miércoles. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra expuesta. Gracias por acompañarnos y vamos a entonar un último himno, Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lisa y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin hierbas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lisa y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alma al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y felizmente, hermanos, responderemos a nuestro nombre. Gracias, hermanos, por acompañarnos, por haber estado en esta transmisión. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Así que, hermanos, que Dios les bendiga.